Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Hub. En este caso, un nuevo capítulo, el capítulo 14 del curso básico de contabilidad, en el que vamos a hablar de las cuentas de gastos e ingresos. Hasta ahora habíamos hablado de una serie de cuentas, como eran las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y neto. Prácticamente todos los movimientos que realizábamos hasta ahora, durante estos 13 primeros capítulos, hemos hecho hincapié en identificar si esa cuenta era de activo, de pasivo o de neto. Bien, pues ahora vamos a introducir los dos últimos tipos de cuentas que nos quedan por ver, que son las cuentas de gastos y las cuentas de ingresos. Creo que ya tendréis claro, o al menos así debería ser, qué son las cuentas de activo, qué son las cuentas de pasivo, qué son las cuentas de neto. Decimos rápidamente que las de activos son los bienes y derechos que tiene la empresa. Las de pasivos son las deudas y las obligaciones. Y el neto estaba relacionado con la cantidad que aportaban los socios. Pues bien, estas nuevas cuentas de gastos e ingresos son las que vamos a utilizar para obtener el beneficio o pérdida de la empresa. Es decir, cuando finalice el periodo económico, cuando finalice el año, hallaremos si la empresa ha obtenido pérdidas o ha obtenido beneficio teniendo en cuenta solamente estas dos cuentas. Las de gastos, estos dos grupos de cuentas, las de gastos y los de ingresos. Y por eso se le denominan cuentas de gestión. Entonces, ¿para qué utilizamos estas cuentas que hemos estado viendo en estos capítulos anteriores, activo, pasivo y neto? Pues bien, estas cuentas son las que nos van a decir la situación de la empresa en un momento dado. ¿Cómo se encuentra la empresa? Es decir, cuánto dinero nos deben los clientes, eso por ejemplo es en activo, cuánto dinero tenemos en el banco, cuánto le debemos a los proveedores, eso son cuentas de pasivo, cuánto dinero le debemos al banco que nos concedió un préstamo. Y ese tipo de cuentas son las que van a aparecer en el balance de situación y nos hablan sobre la situación financiera y económica de la empresa. Sin embargo, si queremos saber si estamos ganando o perdiendo dinero o si hemos ganado o perdido dinero, vamos a tener que tener en cuenta estos grupos de cuentas solamente, los de gastos y los de ingresos. Se denominan cuentas de gestión y eso se aprecia en lo que es el balance de pérdidas y ganancias, que lo vamos a ver próximamente. Con estas cuentas, con ese balance de pérdidas y ganancias, vamos a poder decir cómo hemos ganado el dinero o cómo lo hemos perdido, por qué o dónde se ha producido ese beneficio o dónde se ha producido la pérdida. Por eso son tan importantes para la contabilidad. Por eso nos vamos a olvidar en este capítulo y en los siguientes de esta parte de la contabilidad y nos vamos a centrar solamente en los gastos y los ingresos. Para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando. Si compramos un coche que nos cuesta 10.000 euros, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que es un gasto? No cabe duda de que del banco hemos tenido que sacar 10.000 euros para pagar el coche, por lo tanto hemos gastado un dinero. Pero ¿se considera gasto o se considera un bien? Pues se considera un activo de la empresa. Por lo tanto, no es un gasto. Iría a la cuenta de activo correspondiente a los vehículos. ¿Por qué no es un gasto? Pues porque tú antes tenías 10.000 euros en la cuenta y no los has gastado, porque ahora tienes un coche. O sea, sigues teniendo algo. No tienes el dinero, pero tienes un coche. Por lo tanto, la empresa no ha tenido ningún gasto, no ha perdido. ¿Cuándo irá perdiendo? ¿Cuándo se contabilizará el gasto? Pues se contabilizará año a año una pequeña parte del coche mediante lo que se denominan amortizaciones, que es un concepto que ya os quiero introducir en este capítulo, pero que veremos detalladamente en breves capítulos dentro de poco. Dedicaremos un capítulo exclusivamente a saber, a aprender cómo se calculan estas amortizaciones. Por ejemplo, si el coche son 10.000 euros, llevaremos a gasto, por ejemplo, un 10% cada año. Por lo tanto, solamente llevaremos a gasto 1.000 euros. Esto sí lo llevaremos a una cuenta de gasto, pero los otros 9.000 seguirán formando parte del activo de la empresa.
hasta que al final, cuando pasen 10 años, 1000 por 10 años, los 10.000, estará totalmente amortizado. Habremos contabilizado el gasto total de ese coche. Pero esto será más adelante. Ahora quería utilizar este ejemplo para que entendáis la diferencia entre gasto y un bien que compramos. Pues bien, las cuentas de gastos y también las de compras de mercaderías se encuentran en el grupo 6 del Plan General Contable. Si tenéis un Plan General Contable a mano, que espero que sí, ahí veis que tenéis cuentas, por ejemplo, como la 600, compra de mercaderías, la 607, por ejemplo, trabajos realizados por otras empresas, la 631, otros tributos, la 640, sueldos y salarios, etcétera. En fin, podéis mirarlo vosotros mismos por internet. Este grupo 6, el grupo de gastos, de compras y gastos, y veréis todas las cuentas que ahí aparecen. ¿Cuándo utilizaremos una u otra? Pues dependiendo de la naturaleza del gasto. Por ejemplo, si lo que hacemos es que pagamos la luz, la factura de la luz, pues eso irá a la cuenta 628, que es suministros. Ahí donde se mete la luz, el agua, etcétera. Si por ejemplo lo que hacemos es pagar el impuesto, por ejemplo, municipal de vehículos, que nos cobra el ayuntamiento, pues eso irá a la 631, que es otros tributos. Y así con cada una de las cuentas que ahí aparecen. Es importante que lo cojáis una a una y lo leáis atentamente y aprendáis qué tipo de movimiento, qué tipo de suceso da lugar a emplear una cuenta u otra. Nosotros vamos a poner un ejemplo más tarde de algunos movimientos que se pueden hacer y utilizaremos algunas de ellas, pero utilizaremos las más habituales, pero en un momento dado se puede utilizar cualquiera de ellas. Por ejemplo, los gastos en sueldos, los gastos en seguridad social, la factura del móvil, si tenemos algún bien alquilado, el alquiler, si reparamos la nave, si reparamos un coche, esos gastos de la factura del taller, todos esos son gastos que la empresa tiene que contabilizar en este grupo 6, en estas cuentas del grupo 6. Y también vemos aquí las compras de mercaderías. En el siguiente capítulo o en el próximo, creo que va a ser en el capítulo 16, explicaremos detalladamente cómo se contabilizan las compras de mercaderías y cómo se regulan las existencias a final de año. Hasta ahora hemos visto que cuando hablamos de que comprábamos mercaderías, utilizamos la cuenta 300, una cuenta de activo. Pero lo más habitual, lo más normal, es que las empresas no utilicen este método. Este método de utilizar la cuenta 300 se denomina procedimiento administrativo o algo así, y no es el que se suele utilizar, sino que directamente las compras de mercaderías se reflejan en la cuenta 600, una cuenta de gastos. Y al final de año pues se hace una variación de existencias, lo explicaremos en ese capítulo 16. Ahora quiero que quede bien claro lo que son los gastos y qué elementos se llevan a este grupo 6. Y por otro lado tenemos lo que son las ventas e ingresos, o ingresos y ventas, que son las cuentas que forman parte del grupo 7 del Plan General Contable. Y ahí sí que hay bastantes menos, o sea, ya no son tantas como los gastos, porque prácticamente ahí tenemos, las que más utilizamos serán las 700, venta de mercaderías, en caso de que la empresa se dedique a la compraventa de mercaderías, y las 705, que son ingresos por prestación de servicios, en caso de que la empresa se dedique a prestar un servicio. Imaginaos, por ejemplo, que somos una empresa de limpieza, que vamos a otras empresas a limpiarlas. Mandamos ahí a trabajadores. Pues nosotros no vendemos mercaderías. Nosotros lo que hacemos es prestar un servicio de limpieza, pues nuestros ingresos, las facturas de ventas, se contabilizarán siempre en esta cuenta 705. Pues bien, estos son los dos grupos, como hemos visto, grupo 6 y grupo 7, gastos y compras y gastos o ventas e ingresos, grupo 7, y ahora vamos a ver cómo funcionan. Ahora viene la parte interesante. ¿Cuál es el funcionamiento de estas cuentas de gastos e ingresos en la contabilidad? Bien, ¿os acordáis que las cuentas de activo, como por ejemplo el banco, la 572 banco, ¿qué hacían? Aumentaban por el debe y disminuían por el haber. ¿Os acordáis, verdad? Si por ejemplo nos ingresaban un dinero al banco porque habíamos cobrado una factura, ¿qué significaba eso? Que el banco había más dinero, por lo tanto se anotaba en el debe
Y sin embargo, si es que pagábamos una factura a un proveedor, en el banco había menos dinero porque sacamos dinero del banco para pagar esa factura, por lo tanto, las disminuciones apuntaban en el haber. Eso está claro. ¿Y cómo funcionaban las de pasivo? Pues las de pasivo funcionaban al revés. Los aumentos de pasivo iban al haber y las disminuciones al debe. Por ejemplo, una cuenta de 400 de proveedor, el dinero que le debemos a un proveedor al que le hemos comprado mercaderías, cuando le comprábamos mercaderías y a ese proveedor le debíamos más dinero, ¿qué hacía? Es que aumentaba la cuenta de ese proveedor, aumentaba nuestra deuda, por lo tanto aumentaba aquí, en el pasivo, en el haber del pasivo. Y cuando pagábamos esa factura, le debemos menos dinero al proveedor, por lo tanto disminuye. ¿De acuerdo? Pues las cuentas de gastos e ingresos funcionan de la siguiente manera. Las cuentas de gastos funcionan como las de activo y las cuentas de ingresos funcionan como las cuentas de pasivo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos los gastos de sueldos y salarios, las 640 sueldos y salarios, y llega el primer mes del año y pagamos 20.000 euros en sueldos a los empleados, esa cuenta 640 aumenta a 20.000, por lo tanto, si aumenta, se apunta en el debe. Y si, por ejemplo, tenemos la cuenta 700, venta de mercaderías, y realizamos, por ejemplo, la primera venta, la cuenta está a cero, ¿no? A principio de año, realizamos la primera venta. La primera venta son 10.000 euros. Por lo tanto, aumenta la cuenta hay más saldo. Estaba a cero y ahora está a 10.000. Ese aumento se anota en el haber. Esto es una forma de que lo entendáis y, por ejemplo, una regla mnemotécnica puede ser que gasto que va alfabéticamente antes que ingreso, antes que la I, se asemeja a activo que va alfabéticamente la A antes que la P de pasivo. La G de gasto va antes que la I de ingreso y la A de activo va antes que la P de pasivo, para que relacionéis activo con gastos y pasivo con ingresos. Cada vez que empleéis la cuenta de ventas, la cuenta de ingresos, para reflejar que hay una nueva venta, se debe anotar ese aumento, esa nueva venta se debe anotar en el haber, y cada vez que utilicéis una cuenta de gasto para indicar que aumenta el gasto en algo, ese aumento se tiene que tratar como si fuera una cuenta de activo y ese aumento se refleja en el debe. Esta es una explicación casera que yo me invento para que lo entendáis fácilmente cómo funcionan las cuentas y dónde se deben cargar. ¿Cuándo se cargará una cuenta de gasto en el haber? Pues esta es una interesante pregunta. ¿O cuándo se cargará una cuenta de ingreso en el debe? Pues bien, si por ejemplo me cobra el banco una comisión que va a las 626, servicios bancarios y similares, una comisión de 100 euros, como me la cobra el banco, ¿dónde va? Al debe, porque aumenta esa cuenta de gasto. Y yo reclamo y le digo que me ha cobrado mucho, que me tiene que cobrar menos, que me devuelva, me retroceda esa comisión. Y el banco acepta a devolverme 50 euros de esa comisión que me ha cobrado. Esos 50 euros, como es un servicio bancario, es una comisión, va a la misma cuenta, a las 626. ¿Pero dónde va? Pues tenemos dos opciones. O bien la apuntamos en el debe como negativo, menos 50, o bien la apuntamos directamente en el haber, 50. Es lo mismo, si yo apunto aquí una cantidad con signo negativo, ¿qué estoy haciendo? Le estoy restando 100 menos 50, 50 es el saldo de esa cuenta. Y si en vez de apuntarla aquí, la apunto en el haber, es lo mismo, 100 menos 50 sigue siendo 50 el saldo de la cuenta. Esto lo vamos a ver claramente con los ejemplos que voy a poner ahora. Y en ingresos igual, si por ejemplo hay un abono, tengo que hacer un abono al cliente porque no está de acuerdo, imaginamos que yo le vendo al cliente 1.000 euros en mercancía, pues lo anoto como aumenta y tengo más venta, anoto los 1.000 euros en el haber. Y luego me dice ese cliente, vemos aquí 700, 1.000 euros. En la cuenta de ventas, 1.000 euros. Y ese cliente luego me dice que le he vendido muy caro, que le tengo que hacer un abono de 100 euros. Esos 100 euros, como sigue siendo venta, va a la misma cuenta. No vamos a inventarnos otra para esto. No hay devolución de mercancías, nada de eso, simplemente que es menos venta. Y no rectifico la factura, no la voy a poner por 900. Pues puedo anotar los 100 euros en negativo en el diario, aquí en el haber, o anotarlos en positivo al debe y
me hace que el saldo de la cuenta sea 900 en ambos casos. Pues bien, este es el funcionamiento y vamos a ver ahora mismo un ejemplo rápido para que lo tengáis claro. Vamos a hacer un ejemplo de diario. Imaginaos, por ejemplo, que compramos 300 euros de mercaderías a un proveedor. ¿Cómo sería el asiento? Pues sería, el asiento en el diario sería, las cuentas que intervienen sería, por un lado, la cuenta de 600 compra de mercaderías y por otro lado, si es a un proveedor y no decimos que se esté pagando esa factura, se supone que lo dejamos a deber, sería la 400 de proveedor. Ahora mismo no tenemos en cuenta ningún tipo de impuesto, ni IVA, ni retenciones, ni nada. Eso lo introduciremos en sucesivos, dentro de unos cuantos capítulos. Estas son las dos cuentas que intervienen. Vemos que la 600 es una cuenta de gasto y la 400 es una cuenta de pasivo, perdón, es una cuenta de pasivo. Pues bien, si le compramos a un proveedor 1.000 euros en mercancía, la cuenta de gasto aumenta el gasto. Hemos dicho que las cuentas de gasto, si aumentan, van al debe. Pues esos 1.000 euros hay que apuntarlos en el debe. 1.000, esto es el debe, esto es el haber, en el asiento diario, 1.600 compra de mercaderías. ¿A quién? Pues la 400 es una cuenta de pasivo. Si le compramos mercaderías a un proveedor, significa que a ese proveedor le debemos ese dinero. Por lo tanto, el saldo de ese proveedor aumenta, la deuda con ese proveedor aumenta. Los aumentos en el pasivo, dijimos que los aumentos en el pasivo van al haber. Pues si le debemos más, aumenta al haber 400 proveedores por 1.000 euros. Tenemos nuestro asiento perfectamente realizado. Imaginamos ahora que nos viene la factura del teléfono y la vamos a contabilizar. La factura, por ejemplo, de Movistar y la tenemos que contabilizar. Pues ahí, por ejemplo, nos vienen 500 euros de teléfono al proveedor Telefónica. Pues ahí intervienen la cuenta de gasto, la 628, suministros de teléfono y la cuenta 400 de un proveedor, que en este caso es el proveedor Telefónica. Esta es una cuenta de gasto y esto es una cuenta de pasivo. Pues exactamente igual, lo único que cambia es el tipo de cuenta del grupo 6, que ya no es compra de mercaderías, sino que es la cuenta destinada a suministros de teléfono por 500 euros y el proveedor sigue siendo la cuenta 400 por los mismos 500 euros. Ahora imaginaos que vendemos mercaderías y las cobramos al contado a un cliente. ¿Qué cuentas intervienen? Pues es una venta. Hemos dicho que las ventas de mercaderías van a la cuenta 700, venta de mercaderías, y las cobramos a un cliente. ¿Pero cómo? Al contado. O sea que no hay deuda. Con ese cliente no nos debe más dinero, porque lo estamos cobrando al contado. ¿El dinero en contado dónde va? Al bolsillo. ¿Al banco? No, nos los da al contado. Va a nuestro repartidor, le vende 100 euros de salchichones y nos da ese dinero que nos lo metemos al bolsillo, a la caja. Cuenta 570, caja. Por lo tanto, ¿qué cuentas intervienen aquí? Pues una 700, que es una cuenta de ingresos, y una 570, que es una cuenta de activo. Muy bien, porque es un bien que tiene la empresa, un dinero que tiene la empresa. La cuenta 700 es una cuenta de ingresos. ¿Cómo funcionaban los ingresos? Si aumentaban, si teníamos más ventas, si aumentaba el saldo de esa cuenta, iban al haber, como le pasaba a las cuentas de pasivo. Pues aquí, en nuestro asiento, diremos 700, venta de mercaderías, y hemos dicho 80 euros de salchichones. ¿A qué cuenta? Pues según el método de la partida doble ya sabemos que la siguiente cuenta va a ir al debe. O sea, no puede ir al haber porque entonces estaría descuadrado el asiento. Pero vamos a razonarlo. La caja es una cuenta de activo. Los bienes aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Si nos dan más dinero, si nos dan un dinero, ¿qué hace? Pues tenemos más caja, más activo. Aumenta en el debe, como hemos dicho, nos cuadra perfectamente y al debe caja pesetas por esos 80 euros. Perfecto. Aquí hemos visto cómo funcionan las cuentas de gastos e ingresos
las cuentas de compras y ventas de mercaderías. Y damos por finalizado este vídeo con esta breve explicación que os espero como siempre que os resulte de ayuda. Y os invito a que veáis rápidamente, sin más dilación, el siguiente capítulo, el capítulo número 15, en el que vamos a explicar cómo con estas cuentas de gastos e ingresos, cómo vamos a calcular el resultado, cómo vamos a ver si la empresa tiene beneficio o pérdida. Una vez que contabilicemos todos los gastos de la empresa, sueldos, luz, agua, todas las compras que hemos hecho, reparaciones de la nave, si se ha roto un coche, la alarma, todos esos gastos más teniendo en cuenta los ingresos que hemos tenido por ventas, nos darán una diferencia que será el beneficio o la pérdida. Esperemos que sea beneficio. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Bueno, pues mandaros un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.